Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle una vez más y qué bueno que está con nosotros en este servicio de Pentecostés. Ahí donde está, le quiero invitar a que oremos para comenzar este servicio. Padre bendito, pedimos por tu presencia. Sabemos que tu presencia está en todo lugar y también aquí, también en nuestros hogares. Y el día de hoy, Señor, que celebramos el día de Pentecostés, pedimos, Señor, que tu Espíritu una vez más nos visite para ser llenos de Él, para poder predicar con poder el mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús comenzamos este servicio. Amén. El llamado a la oración para este servicio dice así: Oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Allí está el mar, ancho e infinito, que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible conocer. Allí navegan los barcos y se mece el Leviatán, que tú creaste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti, que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor perdure eternamente. Que el Señor se regocije en sus obras. Él mira la tierra y la hace temblar. Toca los montes y los hace echar humo. Cantaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse de mi meditación. Yo por mi parte me alegro en el Señor. Que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan más los malvados. Amén. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Día y noche pienso en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría sé tú de mi ser, quiero tu lado mi senda correr, como tu hijo atiende, Señor, siempre morando es en el amor. Sé mi escudo, mi espada, la lid, mi única gloria, mi dicha sin fin. Del alma paro mi torero, a las alturas con dulce mi Dios. Ahí donde está, le quiero invitar a que oremos esta oración pastoral. Bendito Dios, tú eres único. Y eres único también en las maneras en las que nos hablas. A través de tu palabra, a través de fuertes vientos, de flamas, como lo hiciste con los discípulos. A través de palabras que entendemos, pero también a través de lenguaje que trasciende nuestro entendimiento. Y te damos gracias, Dios. Te damos gracias por el valor que nos das para poder hablar de tu amor, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, a cualquiera que conozcamos. Pero también, Dios, pedimos fe. Seguimos pidiéndote, Padre, por nuestros hermanos que están pasando por alguna necesidad. Oramos, Señor, por aquellos, Señor, que han sufrido alguna pérdida, por aquellos que están pasando por un momento difícil en sus vidas, especialmente por la familia Sánchez, por Tiana, la hija de Blanca, por Manuel Gómez, por Paul Alemán, por Franco, por la familia Franco, por la familia de Manuel Flores. Oramos, Señor, para que tu espíritu vivo, Señor, esté con ellos, así como está con nosotros.
Oramos, Señor, para que ese torbellino de grandeza y de maravillas siga con nosotros. Señor, oramos, Padre, para que tu presencia manifestada en la manera en la que tú quieras siga, Señor, llenándonos de esperanza, de pasión por ti. Siga liberando, siga purificándonos. Siga, Señor, hablándonos de diferentes maneras. Siga hablando en nuestros corazones. Así que, Señor, oramos, Padre, así como oraron los discípulos, para que tu presencia esté con nosotros, ahora que celebramos el día de Pentecostés. En Cristo Jesús. Amén. El libro de Hechos, capítulo 2, dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Esos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos y mis siervas profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre hasta que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El día de hoy le quiero hablar sobre cuando el Espíritu de Dios se derrama. La historia dice que estaban los discípulos reunidos en ese mismo lugar donde estaba Jesús con ellos celebrando la comunión. Estaban celebrando, tal vez ellos no estaban celebrando en ese momento, pero estaban reunidos. Y ahorita vamos a ver por qué es que estaban reunidos, qué era lo que se suponía que tenían que estar haciendo. El día de hoy vamos a estar hablando del Pentecostés. Hoy estamos celebrando el Pentecostés, el día en el que nació la iglesia de Cristo. Y quizá usted pueda pensar, bueno, es otro domingo más, donde cantamos, donde adoramos, donde oramos, donde recordamos la historia del Pentecostés. Pero mire, eso no es cualquier historia. Esta es la historia de cuando nació la iglesia de Jesucristo, como se lo comento. Esta es la historia cuando el Espíritu Santo se derrama. Y cuando usted escucha la palabra derramar, podemos pensar en una jarra de agua cuando vaciamos el agua. O cuando usted, por ejemplo, está regando el jardín y tiene la manguera y presiona el dedo para que salga con presión el agua y humedece y empapa todo el jardín. Eso es derramar. El Espíritu Santo se derramó
en los discípulos en ese momento. Y cuando el Espíritu de Dios se derrama, oiga, la adoración a Dios es nueva, es fresca. Nuestras almas, nuestros corazones son transformados. Y sobre todo, la iglesia es hecha nueva. Entonces, ¿por qué los discípulos estaban reunidos? ¿Estaban reunidos para tener un servicio? ¿Estaban reunidos porque estaban orando? ¿Estaban adorando? ¿Estaban platicando simplemente? ¿Por qué estaban reunidos? Lo primero que tenemos que entender es que el Pentecostés sucedió después de 50 días de que Jesús fue crucificado. Jesús fue crucificado en Pascua y de Pascua a Pentecostés son 50 días. Los discípulos, en ese momento en el que estaban reunidos, se sentían tristes, se sentían oprimidos, se sentían quizás con ganas de rendirse. Era tanto lo que ellos estaban viviendo que sentían que ya querían tirar la toalla, como decimos. Querían rendirse. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque quizá el peso de la vida es así de pesado, ¿no? A veces las cosas que vienen, las cosas que vemos, las malas noticias que escuchamos, es mucho para nosotros en muchas ocasiones. Al menos lo era para ellos. Las malas noticias son pesadas siempre. Solamente quería decir eso entre paréntesis. Pero el Pentecostés, que era precisamente esta reunión o esta festividad que se tenía en el día en el que los discípulos estaban reunidos, como ya lo mencioné, sucedió 50 días después de que Jesús fue crucificado. Y después de 50 días, póngase a pensar tantito, yo no creo que los discípulos estuvieran muy animados y se sintieran incluso capaces de sobrellevar esta situación en la que Jesús ya no estaba con ellos. De hecho, a mi parecer, para ser honesto, yo creo que ellos tenían una muy válida razón para sentirse como se sentían. Aunque Jesús se les apareció varias veces después de haber sido crucificado y resucitado, Jesús ya no estaba con ellos. Y el versículo 1 dice que ellos estaban reunidos en ese lugar que ya le comenté, en el aposento alto. Pero, ¿por qué estaban reunidos los discípulos? Ellos no estaban adorando, ellos no estaban teniendo un servicio. Los discípulos estaban simplemente encerrados ahí en ese cuarto. Cuando Jesús, antes de ascender al cielo, les dijo: quiero que vayan, que hagan discípulos, que prediquen, que enseñen, que bauticen a todos los que crean. Pero los discípulos no estaban haciendo nada de esto, no estaban predicando, no estaban enseñando, no estaban haciendo discípulos, no estaban bautizando, ellos estaban reunidos. Ni siquiera sabemos con exactitud si estaban orando en ese tiempo, el texto no lo menciona, nada más dice que estaban reunidos. Pero, versículos después, podemos ver que esa experiencia que va más allá de todas las cosas, que va más allá de todo entendimiento y de toda descripción, estaba a punto de llegar. Según Deuteronomio 16:16, los judíos tenían tres festividades grandes al año, y una de ellas era la fiesta de las semanas, conocida también como el Pentecostés. Entonces, venían judíos de diferentes partes de, la escritura dice del mundo, pero se refiere de alrededor de Jerusalén, incluso de Roma, incluso de otras partes, de otros países que rodeaban Jerusalén, iban y se reunían para celebrar esta festividad. Y por eso dice el versículo 9 que había partos, medas, elamitas,
habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de Cirene, de Roma, hasta de Arabia. Había gente ahí. Judíos que se habían convertido y estaban en Jerusalén para celebrar el Pentecostés o la fiesta de las semanas. No con los discípulos estaban encerrados en el aposento. Así que están todas estas personas y para ellos es otro Pentecostés. Para ellos es un año más yendo a Jerusalén celebrando la fiesta de las semanas o el Pentecostés. Para ellos no es nada nuevo. Ellos no esperaban nada nuevo. Ellos no esperaban nada. Simplemente llegaron ahí para hacer lo que cada año y por tradición hacían de acuerdo a su religión. Cuando de repente escucharon voces, escucharon palabras que venían de ese cuarto. Entonces estaban los discípulos. Lo más interesante es que cuando escucharon esas voces, escucharon su propio idioma. Se oía un alboroto allá, pero estaban escuchando en su propio idioma el mensaje, las buenas nuevas de Cristo. Esta experiencia era diferente para ellos. No se lo esperaban, pero eran lo que más necesitaban. Así que por escuchar el idioma o lo que los discípulos estaban predicando en el idioma de todas estas personas, se detuvieron y pusieron más atención para poder entender lo que estaban diciendo. Y cuando yo leí esta historia, me identifiqué un poquito, porque recién llegado aquí a Dallas, sin saber inglés, recuerdo que cuando había alguien que hablaba español, sí, todavía, que habla español, y uno va por la calle de repente y escucha a alguien hablando español, rápido nuestros oídos se enfocan en el español. No sabemos de qué están hablando, tal vez no nos interesa mucho, pero como es nuestro idioma, rápido lo escuchamos. No batallamos nada en escucharlo. Aún y que otros estén hablando inglés, aún y que alguien esté platicando, alguien en inglés, escuchamos rápido el español y ponemos atención. Sobre todo cuando uno llega, como yo llegué aquí la primera vez solo y quería buscar una dirección donde me iban a recoger y era muy difícil hablar en inglés. Entonces buscaba a alguien que hablara en español. Los partos, medias elamitas y los sirenes y los árabes que estaban allí, tal vez sabían el idioma galileo, pero al momento de escuchar su propio idioma, ellos no batallaron nada en escuchar. Cuando llegaron a ese festival donde ellos no esperaban nada, donde ellos esperaban que fuera exactamente lo mismo, se dieron cuenta de que lo que menos esperaban era lo que más necesitaban. Y sabe, caminando en esta vida, viviendo esta vida, a veces la vida se hace un poco monótona. Podemos pasar mucho tiempo ya en la iglesia, podemos conocer lo que sucede en la vida, las rutinas de la vida. Sabemos que vienen retos, sabemos que vienen luchas, pero siempre han venido, entonces no es nada nuevo, no hay lugar para algo fresco, para algo nuevo. Hablando en términos espirituales, hablando de nuestra relación con Dios, podemos sentirnos que todo es día tras día tras día lo mismo. Podemos el día de hoy incluso pensar que es otro domingo de Pentecostés y no esperamos mucho, pero lo que menos espera usted es lo que más necesita. Ellos se detuvieron y escucharon. Algunos se burlaron y dijeron, ellos están borrachos, mejor voy y me tomo lo que se tomaron. Eso fue lo que dijeron. Pero esas lenguas que ellos escucharon, ese idioma que Lucas describe como fuego, pero no eran como fuego, como lenguas, pero no eran tampoco como lenguas, era una visible manifestación de la presencia de Dios que estaba ahí con ellos. Eso era lo que ellos necesitaban
escuchar en ese momento. Porque cuando el Espíritu de Dios se derrama, cosas asombrosas suceden. Esto no fue una cosa pequeña, no fue algo individual. Esto fue una experiencia transformadora. Y no solamente para ellos, sino para todo el mundo. Si no, usted y yo no estaríamos aquí. Esos hombres que escucharon a los discípulos y que dijeron, están borrachos, al escuchar las buenas nuevas y creer en ellas, porque dice la Escritura que de ahí se arrepintieron 3,000 personas. Es lo que vimos la semana pasada. Ahora ellos se convirtieron en los borrachos en su tierra. Ahora ellos se convirtieron en discípulos que hacían discípulos. Ahora ellos se convirtieron en predicadores, en gente que enseñaba las buenas nuevas. Oiga, lo que Dios estaba haciendo era construir, iniciar su iglesia. Cada persona que escuchó a los discípulos hablar en su propia lengua estaban siendo instrumentos que estaban siendo llenos del Espíritu de Dios, no solamente los discípulos, para que ellos después pudieran predicar en otro lugar. Porque cuando el Espíritu de Dios es derramado, no podemos callar. Así que el Pentecostés es acerca de la iglesia. El Pentecostés nos recuerda que en este mundo pequeño podemos seguir predicando, podemos seguir hablando para ser miembros, para ser discípulos de Cristo. Y con el ejemplo de Pedro podemos ver que cuando el Espíritu de Dios se derrama no podemos quedarnos quietos. Tenemos que movernos, tenemos que compartir, tenemos que hacer discípulos. No podemos quedarnos callados. Que Dios le bendiga. Deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma, corazón. Entrégale lo que te impide y el espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Alzamos nuestra voz con gozo, alabando al Señor. Con dulzura la entregamos nuestro ser. Entrega todo tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy entras en él. Quiero dejarlo con esto. Juan 15, 26, 27. Lo voy a leer para usted. Dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Entonces,
Si Él está con nosotros, Él da testimonio del Padre, Él da testimonio del Hijo y nosotros hemos estado con Jesús, lo que tenemos que hacer es dar testimonio. Ahora que tenemos el Espíritu, ahora que el Espíritu se ha derramado, debemos predicar el Evangelio. Cuando el Espíritu se derrama, no nos podemos callar. Así que vaya y haga discípulos, siga hablando, siga invitando a la iglesia. Próximo domingo en persona, el próximo servicio en persona va a ser en junio 6, el primer domingo de junio. Tráigase a alguien, siga predicando el Evangelio. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima vez. Aún en estos tiempos que no nos reunimos en persona, tus contribuciones cuentan. Así que te invitamos a dar en línea. Aquí te decimos cómo. Ve a nuestra página de internet agapememorialumc.org. En el menú superior encontrarás el botón de dar. Haz clic aquí. En esta página, haz clic en el botón de Make a Donation. En la primera sección, escoge si tu donación es para el fondo COVID-19 o si es tu contribución regular de diezmo u ofrenda, haz clic en General Church. Luego, en Contribuciones y después la cantidad que deseas dar. Luego, podrás ver una nueva sección en donde podrás escoger si deseas hacer tu donación con una tarjeta o tu cuenta de banco. Llena la información sobre tu tarjeta y tu dirección. Al terminar, haz clic en el botón de Submit. Y aquí ya has terminado de dar en línea, así de fácil y rápido. Otra manera de dar es enviar tus contribuciones por correo. Solo pon tu donación en un sobre y envíalo a nuestra dirección. Gracias por tu apoyo.